a hablar de manera muy general el panorama epidemiológico de la diabetes a nivel global y algunos aspectos muy específicos para el caso de México. Entonces, pues como todos sabemos, la diabetes es una enfermedad metabólica que está caracterizada por el incremento de la glucosa, esto debido a ya sea como resultado de defectos o en la secreción de la insulina. Pero también algo muy importante es que la diabetes a largo plazo, si no hay un buen control metabólico, puede conducir a algunas complicaciones, tanto micro como macrovasculares, que son prácticamente parte de la carga de la enfermedad. También sabemos que ha habido un rápido incremento en la prevalencia a nivel global de esta condición, esto debido a múltiples factores, por ejemplo, cambio en el estilo de vida, como es el incremento en el sedentarismo, hábitos dietéticos inadecuados, entre otras características. Pero también es muy importante ver que la diabetes es un problema que también tiene un impacto directamente en la sociedad, de manera individual y de manera grupal, pero también genera gastos, un costo económico muy elevado para el sistema de salud y para los países de manera general. Este mapa es para mostrarles cómo, de acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes, ustedes pueden ver cómo en estas estimaciones que se hicieron del 2021 al 2045, para el 2021, ahí dónde está. Para el 2021 se estimó que había 537 millones de personas con diabetes y se estima que habrá un incremento del 46% para el año 2045. Como ustedes pueden ver, aquí están señaladas las diferentes regiones por las que está dividida el mundo, de acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes, y ustedes pueden ver que este incremento puede ser tan alto como de 134% en el caso de la región o del continente africano, pero puede ser tan baja, por decirlo de alguna manera, como en el caso del continente europeo, donde el incremento va a ser aproximadamente del 13% en el mismo periodo. Sin embargo, para el caso específico de América Latina y el Caribe, donde está situado México, aquí tenemos que se espera un incremento del 24%. Vale la pena mencionar que dentro de los países, dentro de esta región que van a tener el mayor incremento en la prevalencia de diabetes, va a ser México. Entonces, con esto, como decía, para el año 2021 se estimó que había 537 millones de adultos con diabetes, lo que representa un 10.5% a nivel global, y el incremento que vamos a observar para 2030 y 2045 va a representar una prevalencia de 11.3% y 12.2% respectivamente. Algo que es muy importante mencionar es que se estima que existen alrededor de 240 millones de personas sin el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, la tienen pero aún no lo saben, y esto representa que por cada persona sin diagnóstico hay 2 personas que sí tienen el diagnóstico. Entonces, si nosotros tomáramos en cuenta esas 2 cifras, obviamente la prevalencia se incrementaría sustancialmente. Y algo muy relevante es que el 90% de los casos no diagnosticados están situados en países de bajos y medianos ingresos, obviamente donde se incluye México. Esta tabla es para mostrarles algunos datos relevantes en el mismo periodo, como les decía, de 2021 a 2045. Ya habíamos mencionado cuál es el incremento en la prevalencia, pero también algo muy importante son los gastos, que a nivel global, el gasto en salud debido a diabetes. Y por ejemplo, para el año 2021, el gasto en salud fue de 966 mil millones de dólares y se espera que haya un incremento no tan importante, pero sí va a haber un incremento. Esto puede cambiar en función de las variaciones que haya en las estimaciones que se realicen. Otro aspecto muy importante, además de la diabetes, es esta condición que se llama intolerancia a la glucosa o glucosa en ayuno alterada, que lo pueden encontrar como la condición de prediabetes. Esto es muy importante porque se sabe que hasta el 50% de las personas con prediabetes o intolerancia a la glucosa pueden desarrollar diabetes en algún momento de su vida. Entonces, este es un grupo que potencialmente a mediano plazo va a desarrollar la enfermedad. Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en el caso de intolerancia a la glucosa, que es la que se mide con 2 horas poscarga de glucosa, aquí tenemos que esta prevalencia va de 10.6 para el 2021 y aumentará prácticamente un punto porcentual para el 2045. Si nosotros sumáramos la prevalencia del diagnóstico médico previo
con la prevalencia de intolerancia a la glucosa, intolerancia a la glucosa, estamos hablando de más del 20% de las personas afectadas con cualquiera de estas dos condiciones para el año 2021. Y luego tenemos algo también muy importante, es que este análisis de la Federación Internacional de Diabetes es que divide al mundo en diferentes regiones en función del ingreso de los países, y por ejemplo para el caso de los países de medianos ingresos tenemos que la prevalencia de diabetes según el tipo de población por la que se ajuste oscila entre el 10.8% para el 2021 y para el 2025 será de 13.1%, prácticamente 3 puntos porcentuales más. Si nosotros lo comparamos con países de altos ingresos, aquí tenemos 11.1 para el 2021 y 12.4 para el 2045. Sin embargo, la diferencia entre estos dos tipos de países es que el porcentaje de personas no diagnosticadas es mucho menor en el caso de países de altos ingresos. Cuando nosotros lo vemos con países de bajos ingresos, ustedes ven que las prevalencias son mucho más bajas. Sin embargo, aquí sí hay una proporción muy alta de personas no diagnosticadas. Y luego tenemos que también para el año 2021 tenemos aquí por grupos de edad, ustedes pueden observar que a partir de los 20 años se observa un incremento paulatino en la prevalencia de diabetes, tanto en hombres como en mujeres, pero aquí lo importante es, por ejemplo, ver que si comparamos nosotros al grupo más joven, de 20 a 24 años, prácticamente, si los comparamos con los de 45 a 49 años, se triplica la prevalencia. Es decir, ese mensaje es muy importante porque se sabe que por lo menos en la última década, la edad promedio al diagnóstico de la diabetes ha disminuido por lo menos 5 años. En cuanto a tipo de localidad, como ustedes ven, aquí tenemos para el 2021, tenemos una diferencia muy importante, con aproximadamente, en cuanto a número de personas afectadas, casi 200 millones que viven en zonas rurales para el año 2021 y prácticamente poco menos del doble sería para las que viven en zonas urbanas. Sin embargo, para el año 2045 vean cómo el número de personas afectadas y que viven en zonas rurales prácticamente se mantiene, pero casi se duplica aquellas que van a vivir en zonas urbanas. Y esto obviamente tiene mucho que ver con la migración de la población hacia las zonas urbanas por diferentes factores. Cuando nosotros vemos a nivel global los principales 10 países que tienen el mayor número de personas afectadas con diabetes, para el año 2021 México estaba ubicado en el 7º lugar y se espera que para el 2045 solamente baje al 8º lugar. Entonces, obviamente esto depende también de la cantidad de población que tenga cada uno de los países, pero en términos de intervención y de tratamiento, sí es importante saber cuál es el número absoluto de personas afectadas. Cuando nosotros vemos la proporción de personas sin diagnóstico, es decir, tienen la enfermedad pero aún no lo saben, para el año 2021 nosotros tenemos que la proporción puede ser tan alta como de 73.7 en el caso de Indonesia o tan baja como en Estados Unidos, que es de 12.5. México está ubicado más o menos a la mitad, con 47, casi 50% de las personas sin el diagnóstico. Este mapa es para mostrarles la otra condición que les comentaba de intolerancia a la glucosa, y aquí nada más en colores ustedes están viendo en función de la magnitud de la prevalencia de intolerancia a la glucosa en adultos de 70 a 79 años. México está ubicado con aquellos países que tienen una prevalencia entre 10 y 12%. Si vemos, por ejemplo, los países que están en morado, que básicamente están en el continente africano, son aquellos que tienen una prevalencia de intolerancia a la glucosa de más del 14%. Ahora, hablando en términos de mortalidad, como sabemos, las muertes por diabetes han ido aumentando en las últimas décadas y esto está estrechamente relacionado a las complicaciones, obviamente al descontrol metabólico. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver igual en este mapa, México está ubicado en un porcentaje, en el rango de países que están en un porcentaje de 6 a 9%. Y tenemos condiciones similares o una proporción similar a la de algunos países de África. Por ejemplo, países como Estados Unidos, algunos países, por ejemplo aquí en Asia,
están ubicados en la proporción de 3 al 6%. Entonces, esto también nos habla de qué tan controlada está la enfermedad, qué tanto están muriendo las personas por esta condición y sus complicaciones, y cuál es el impacto que puede tener en términos globales. En cuanto al gasto, pues también esta es una enfermedad que genera mucho gasto, pero a diferencia, por ejemplo, en el caso de los países desarrollados, el gasto principalmente está enfocado a prevención, ¿no? A prevención primaria, principalmente. Pero en el caso de países de bajos y medianos ingresos, básicamente el dinero está destinado al tratamiento de las complicaciones. Entonces, eso se vuelve muy costoso y además de que tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en América del Norte, incluyendo obviamente México, tenemos que el gasto en salud relacionado a diabetes en adultos es mayor a 10,000 millones de dólares. Y como decía aquí, los países que más gastan están en América del Norte, Europa y Asia, aquí vemos los que están en morado, y los países que menos gastan, en este caso en particular, son Gambia y Nauru, que están en esta región. Entonces sí es importante también considerar ahí cómo está destinado el dinero que se invierte, o más bien que se gasta en salud relacionado a diabetes. Y luego, algo también muy importante en cuanto al gasto es cuánto es el gasto en salud relacionada a diabetes, pero ahora por persona. Eso también es importante mencionar, que los países de altos ingresos gastan más por persona que los países de medianos y bajos ingresos. Y por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver en colores, aquí tenemos que los que están en morado nuevamente, está Estados Unidos, están varios países de Europa, está Australia, y vemos que de los 10 principales países que más gastan, 9 son países europeos y el 10º es Estados Unidos. Entonces también es importante tomar esto en consideración. Y luego, en cuanto al Producto Interno Bruto, pues aquí también lo mismo, tenemos que los países de altos ingresos gastan más en el porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto, es más lo que se destina, y por ejemplo, en la región de Sudamérica, de América, tenemos 1.71% con respecto al Producto Interno Bruto, y esto es América del Norte con 1.69%, están ubicados en esta parte. Cuando nos vamos a los países de bajos ingresos, vemos que en general lo que es el continente africano, el porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto es de 0.75, y algunos países del sureste de Asia solamente es el 0.30%. Entonces, con esto, resumen es que a nivel global el incremento en la prevalencia de diabetes está explicada o puede ser explicada, 1, por el envejecimiento de la población, 2, por el desarrollo económico y la urbanización, 3, por el impacto de la vida sedentaria y el consumo de una dieta poco saludable, pero también adicionalmente esto también puede estar influenciada por la detección temprana de la enfermedad, es decir, cada vez se hacen más pruebas de tamizaje para detectar a la población, eso puede contribuir al incremento de la prevalencia, pero también cada vez más personas tienen acceso a tratamiento, lo cual condiciona que tengan un incremento en la supervivencia. Entonces sí es importante tomar estos factores en cuenta para ver qué tanto pueden contribuir a este incremento en la prevalencia. Ahora, ¿qué hay en México? En México, si nosotros lo vemos en el contexto por región, que sería América del Norte y el Caribe, entonces nosotros tenemos que para esta región, en el 2021 se estimó una prevalencia de 14% y se espera que suba a 1.2% para el 2045, y el número de muertes atribuidas a la región es casi de 1 millón de personas. Y aquí está el total de gasto en salud, que sería de 414,000 millones de dólares, que prácticamente se va a mantener si lo comparamos con el 2045, pero esto nos acarrea un problema. Si estamos hablando que va a haber un incremento en la prevalencia y vamos a tener la misma cantidad o el mismo gasto en salud, pues parece que no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces ese es un problema adicional. Si nosotros viéramos México en dónde está situado dentro de la región, tendríamos que estaría dentro de los 5 principales países de la región, con una prevalencia de 15.9 o 16.9 en el 2011 y 2021 respectivamente, o sea, sería el primer lugar. Y si lo vemos en número de personas afectadas, junto con Estados Unidos, estaríamos en el primero y segundo lugar respectivamente, y aquí está ubicado, ¿no? O sea, tenemos la prevalencia más alta
en la región. Esto es haciendo comparaciones o ajustando las prevalencias con una población que podemos hacer comparaciones directamente de los diferentes países. Y luego aquí tenemos entonces, en resumen, esta región de América del Norte y el Caribe tiene la segunda prevalencia más alta de diabetes a nivel mundial, 14%. 1 de cada 7 adultos tiene diabetes, 1 de cada 4 no son diagnosticados y el mayor gasto, en salud, tiene el mayor gasto en salud relacionado a la diabetes, y el costo promedio por persona es de $8,208. Algo muy importante también es que ocupa el segundo lugar en diabetes tipo 1 en niños y adolescentes. Cuando nos vamos a los resultados de las encuestas nacionales de salud, por ejemplo aquí en el caso de la encuesta del 2012 y 2018, nosotros tenemos que para la primera teníamos una prevalencia de 2.9 y para el 2018 de 10.3, lo que representaba 6.4 millones de personas en el primer caso y 8.6 millones para el segundo caso. Como ustedes pueden ver, se observa un incremento por sexo, pero este incremento es un poco mayor en el caso de las mujeres. Cuando lo vemos por estado, aquí está, no se ven todos los valores, pero aquí nada más les listo cuáles son los estados que tienen las prevalencias más altas, que son los que están sombreados en azul, que está entre 12 y 14%, y tenemos a Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Cuando tenemos el comparativo por diagnóstico médico previo, igual en adultos, para las encuestas 2012 hasta la del 2020, ustedes pueden ver que del total, aquí se observa un incremento de 9.2 a 10.6 respectivamente, y cuando lo vemos por sexo, solo en el caso de las mujeres se observa que hay un incremento estadísticamente significativo, es decir, en los hombres se ha mantenido relativamente estable. Cuando lo vemos por grupos de edad, aquí es importante señalar, aquí no hay una gran variación, esto es igual incluyendo todas estas encuestas, estas 4 encuestas. En el caso de las personas de 40 a 50 años de edad, pues es un poco heterogéneo el comportamiento, pero para las personas de 60 y más, ahí sí vemos un franco incremento de 2020 al 2021. Y esto, como les decía, está un poco relacionado con la supervivencia y con el acceso a tratamiento que tiene esta población o por más tiempo. Y después tenemos, en cuanto a la prevalencia de diabetes no diagnosticadas, en el caso de la ENSANUD 2020, aquí tenemos que, de acuerdo con esto, si nosotros sumáramos la prevalencia diagnosticada o juntamos con la diabetes no diagnosticada, estaríamos hablando de una prevalencia total de 15.7%, es más o menos la misma para el caso de hombres y mujeres. Cuando lo vemos por grupos de edad, ustedes pueden ver aquí, como era de esperarse, que la prevalencia aumenta conforme aumenta la edad, y tenemos que para las personas de 40 a 59 años, así como para las de 60 años y más, no hay tanta diferencia. Es decir, ahí tenemos un acúmulo de pacientes que están teniendo esta condición, que están sobreviviendo a la enfermedad, pero aquí lo importante es ver qué calidad de vida tienen en función de las complicaciones que han presentado. También aquí esta es una comparación para ver de la encuesta de la ENSANUD 2012 y 2016. Algo que es muy importante es el porcentaje de personas que son sometidas o a las que se les realiza una hemoglobina glucosilada para ver si está en control o no, así como la medición de microalbuminuria para ver si tienen algún daño renal temprano. Como ustedes pueden ver, aquí los porcentajes son muy bajos, en especial en la diferencia o excepción, por ejemplo, del ISSSTE. Aquí tenemos que el 13.3% para el caso de la encuesta de 2012 le realizaron una prueba de hemoglobina glucosilada y esto aumentó a 32.9 para el 2016. Sin embargo, siguen siendo porcentajes muy bajos. Teóricamente, el 100% de los pacientes tendrían que recibir ambas pruebas. En cuanto a las medidas preventivas para prevenir complicaciones, aquí yo les señalo las principales. Por ejemplo, primero que nada, el 46% de las personas no realizan ninguna medida preventiva, ninguna, ¿no?
pues casi la mitad de las personas con diabetes. En cuanto a revisión de pies, solamente el 20.9%. Hay que recordar que en México, después de las amputaciones por accidentes, la segunda causa es diabetes. Entonces, aquí tenemos un área de oportunidad. La otra es el examen general de orina y microalbuminuria, que solamente es el 14.10%. Y sabemos que la prevalencia de enfermedad renal crónica en los pacientes con diabetes en México también es un problema importante de salud pública y es de las complicaciones que más le cuestan al Estado, ¿sí? Y la última, por ejemplo, esta iba arriba, es la medición de presión arterial, solamente el 6.1%. Hay que recordar que hasta el 50% de los pacientes con diabetes cursan con hipertensión, y la hipertensión es un factor de riesgo muy importante, sobre todo para complicaciones, para complicaciones microvasculares y obviamente macrovasculares. Entonces, aquí tenemos un rezago importante. En cuanto a las principales complicaciones por autorreporte, esto también es de la encuesta 2012 y 2016, aquí vean, por ejemplo, como daño en la retina, en el 2012 fue de 13.9 y bajó casi 3 puntos porcentuales a 11% en el caso de 2016. Para el caso de úlceras, también decía, esto puede evolucionar a que se requiera una amputación. Tenemos que para el 2012 fue de 7.2 y 9.1 para 2016. Bueno, las amputaciones están aquí. Vemos que prácticamente se duplicaron, es un poco más del doble. Y en cuanto a diálisis, bueno, los porcentajes son muy similares. Esto es en cuanto a las complicaciones crónicas. Entonces, en México sabemos que existen el 15% de la población tiene diabetes, que es aproximadamente 13 millones de personas. El 10.6% refieren un diagnóstico médico previo. 1 de cada 3 personas con diabetes no ha sido diagnosticada y un alto porcentaje no realiza medidas preventivas y refiere complicaciones crónicas. Entonces, en conclusión, la diabetes, como sabemos, sigue siendo un problema de salud pública a nivel global y con mayor afectación en países de bajos y medianos ingresos, y está entre las principales causas de muerte a nivel global y obviamente también en México. Y la prevalencia e incidencia de esta condición es mayor en países con menor desarrollo. Por ello, se requiere mayor infraestructura para la detección y tratamiento oportuno de las personas con esta enfermedad en los países menos desarrollados, pero también de la generación y de la evaluación de iniciativas a nivel poblacional que sean asequibles y costo efectivas, así como la participación intersectorial para un abordaje más eficiente con un impacto a mediano y largo plazo, obviamente para el incremento en la calidad de vida de las personas.